darse esta oportunidad y este espacio a nombre de Grupo Novis, Juntos para Crecer. Les ofrecemos la más cordial bienvenida a esta conversación, a este webinar, en donde vamos a hablar sobre los temas más relevantes relacionados con la reciente reforma laboral que el Ejecutivo Federal mandó hace algunos meses a consideración del Congreso de la Unión y que finalmente resultó aprobada y que ya está, digamos, implementándose según y de acuerdo a los tiempos legales que marca cualquier modificación a la ley laboral mexicana. Me acompañan también conectados el licenciado Edgar Montoya, contador público certificado, uno de los contadores públicos más destacados que tiene el estado de Sinaloa, y también me acompaña el licenciado Jorge Camarena, uno de los abogados fiscalistas más reconocidos de la zona noroeste de México, junto con el licenciado Hugo García, quien es nuestro especialista en Grupo Novis en relación a temas relacionados con la industria de la construcción, con la seguridad social en este sector tan relevante para la economía. Con ustedes, pues estamos aquí como empresa muy preocupados y muy ocupados para poder apoyar y orientar a todos los empresarios mexicanos en la implementación de los procesos necesarios en esta nueva realidad empresarial que, bueno, todos estamos viviendo debido a el cambio que se suscitó el año pasado con el COVID-19. Esta nueva normalidad empresarial no viene exclusivamente detonada por el tema del COVID-19, ya viene generándose desde hace algunos años un movimiento interesante de todos los sectores económicos hacia los medios digitales. Todos ustedes saben que las redes sociales han cambiado no solo la forma de hacer comunidad, sino también la manera de hacer negocios. Y en este contexto, más lo que estamos observando a raíz de la pandemia, pues todos los sectores económicos se han visto afectados de una o de otra manera. Algunos han crecido, les ha ido muy bien, como el e-commerce. Por ejemplo, Amazon ha sido una de las empresas con mayor crecimiento en los últimos 3 años. La cantidad de cajas de cartón, por poner un dato, que se han utilizado para los paquetes que se han llevado de un punto a otro a través de esta plataforma, implica casi el triple de las cajas de cartón utilizadas 10 años antes. O sea, el volumen del comercio electrónico se ha incrementado de manera tremenda en los últimos años. Pero hay otros sectores, como el sector turismo, como el sector servicios, como el sector de la aeronáutica, como todo lo relacionado con estos procesos, digamos, que han tenido que vivir un freno muy importante a raíz de la caída económica. Se han encontrado con situaciones muy complejas y muy específicas que han limitado su crecimiento y su desarrollo. Por eso llamamos en Novis a este nuevo contexto una nueva normalidad empresarial. Porque si bien han cambiado todas las relaciones entre las sociedades, entre los países, en el comercio internacional, también tiene que cambiar la manera de hacer negocios. Por eso vamos a comentar un poco en este día, en esta tarde, algo relacionado con la nueva realidad económica, en qué consiste. Vamos a poner un poquito en contexto algunos datos relevantes. Vamos a hablar de los cambios más recientes en los últimos años en materia fiscal en México. Voy a hacer alguna acotación en relación a lo que se aprobó el lunes pasado sobre la miscelánea fiscal y cómo puede entenderse y leerse la afectación que hace los sectores económicos en este proceso de más o menos recuperación, que no es recuperación del todo. Y ya vamos a entrar en materia con lo que compete a la reforma laboral, en qué consiste, cómo deben las empresas de desarrollar estrategias para poder cumplir con toda la normatividad. Y luego vamos a hablar efectivamente de las consecuencias en contratación, qué pasa si no la cumplo, soy un empresario del sector restaurantero, qué sucede si no hago lo que me está diciendo la reforma. Y vamos después a sugerir alguna serie de ideas básicas muy relacionadas con el proceso de cómo podemos adaptarnos como empresarios a este contexto. A consideración de ustedes,
les agradecemos infinitamente que se hayan dado este espacio. Habla de la necesidad y el interés como empresas de poder cumplir con todos los nuevos reglamentos y la nueva realidad económica mexicana. Muchísimas gracias. Así que para iniciar, vamos a poner un poquito de contexto sobre por qué no podemos dejar de entender a la reforma laboral sin comprender la reforma fiscal mexicana, particularmente la de los 2 últimos años, 2020 y la de este 2021. El año pasado vimos datos muy complejos que pues generan un shock en torno a lo que tanto economistas como analistas del sector financiero pues revisaron en relación a el comportamiento del precio del petróleo. Hay que destacar que en 100 años que tiene el petróleo como un combustible que mueve y se ha convertido en el centro de la producción y de la economía internacional, por primera vez en la historia, en 100 años, vimos un precio negativo del petróleo. Esto hay que entenderlo como la negociación del mercado de futuros del petróleo, en donde los contratos de futuros se negociaron para poder salir y sacar todos los que tenían almacén de este combustible rápidamente y evitar vender a un precio más barato de lo que lo habían comprado. Esto se debió fundamentalmente a que la economía en la pandemia a inicios de 2020, por allá por marzo, tuvo un freno tremendo, prácticamente catastrófico, que nunca en la historia de la humanidad habíamos observado. Las crisis económicas de 2008, de 2011, fueron crisis que fueron graduales. Venía cada vez más la economía decreciendo hasta que en algún momento su disminución golpeó al sector financiero y, como podemos entender lo que sucedió con la crisis de 2008, pues eso tuvo consecuencias en el sector bancario internacional. A diferencia de cualquier crisis económica anterior, la de 2020 representó que el aparato productivo mundial venía creciendo, la economía de Estados Unidos venía creciendo a ritmos de más del 2%, la mexicana venía de manera muy inercial desarrollando oportunidades de crecimiento, pero bueno, pues todos estos elementos golpearon la capacidad de ingresos del Estado mexicano. La caída económica en 2020 significó más o menos una caída del 9%, 8-9%. En contexto, ha sido la más importante en los últimos 60 años. Y estamos hablando pues de una economía, la mexicana, que comenzó a arrastrar una enorme deficiencia entre el sector productivo y la demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, si cae la economía, pues cae el número de empresas que pueden pagar impuestos. Eso disminuye los ingresos y las posibilidades de egreso del gobierno mexicano, y esto detona una realidad complejísima que obliga, ahora sí, a que el Estado mexicano tenga que buscar recuperar esos ingresos. Si ustedes ven en esta tabla, podemos observar una contracción, por lo menos en el IVA, en la recaudación de este impuesto, de casi el 3%, sin mencionar el resto de los impuestos, ¿no? Particularmente lo que se refiere al comercio exterior, que tiene que ver con todos estos procesos logísticos de intercambio en aduanas, de intercambio de bienes y servicios, pues estamos hablando de que el Estado mexicano perdió una enorme cantidad de recursos y que pues de alguna manera los tiene que concretar y conseguir. En esencia, digamos, esta es la realidad fiscal que actualmente el gobierno mexicano viene arrastrando. Entonces, el problema es que las decisiones de política económica del actual gobierno federal se han circunscrito a la creación de 3 grandes obras de infraestructura. Estoy hablando del aeropuerto de Santa Lucía, estoy hablando de la refinería de Dos Bocas, estoy hablando del Tren Maya, y todas estas obras requieren una gran cantidad de recursos. Ahora bien, si tenemos el problema que aparte el Estado mexicano tiene a una petrolera, la estatal Pemex, en una situación financieramente muy frágil,
pues estamos observando que de alguna forma el Estado tiene que conseguir y buscar estos recursos. En este sentido, con este contexto iniciamos para entender un poco del contexto de por qué se hizo la reforma 2020, que fue una de las reformas más agresivas, que le dotó de más dientes a la instancia federal que todos conocemos como la que por excelencia es la recaudadora de impuestos, que es el Servicio de Administración Tributaria. Previamente a 2020, había un gran problema con la generación de facturas. Todos en algún momento hemos escuchado hablar de la venta de facturas para poder aumentar la base de deducibilidad de algunas empresas. Y bueno, pues el Estado mexicano también estaba perdiendo recursos. Lo que sucede con la reforma 2020 es que a través de una serie de decisiones y de fundamentos doctrinales del derecho, la Suprema Corte de Justicia le da capacidad al Estado para encontrar evidencia de fraude en la emisión de facturas o de empresas factureras que hacen operaciones jurídicas simuladas. El concepto fundamental que encuentra la Suprema Corte es el de vinculación fiscal, que tiene que ver con entender que la factura es una fotografía de un proceso económico. Si la factura no está soportada con evidencia, automáticamente se convierte en una operación jurídica simulada. Entonces, el proceso a partir del cual el Estado, a través de sus diferentes órganos recaudadores, sea la Secretaría de Hacienda, sea particularmente el Servicio de Administración Tributaria, trata de disminuir el uso y el abuso de este instrumento, pues es el concepto de vinculación fiscal. Entonces, lo que hace la Secretaría de Hacienda es que vincula las empresas que facturan operaciones simuladas, las famosos EFOS, con las facturas que deducen operaciones simuladas. Y aquí, utilizando este criterio que ya mencioné, que es el de vinculación fiscal, se hace una homologación con el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y se tipifica como una operación simulada y por lo tanto fraude a una factura emitida o utilizada para hacer una deducción fiscal. Esto se conecta con el tema penal y ya estamos observando que una operación simulada se tipifica también como lavado de dinero. La reforma fiscal 2020 le dio más, pues, instrumentos fiscalizadores al Estado y esto permitió que de alguna forma cambiara todo el proceso a partir del cual las empresas buscan aumentar su deducibilidad fiscal. Sin esta reforma sería imposible cualquier otro tipo de posibilidades para que el Estado mexicano, insisto, pudiese tener mayor cantidad de facultades recaudatorias. Y luego viene la reforma fiscal de este año, la 2021, que en esencia lo que hace es obligar a utilizar estos instrumentos doctrinales, particularmente con las plataformas digitales. El gran detalle es que México es un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, la OCDE, en este contexto en el que estamos, como ya mencioné al inicio, de cómo la economía se está moviendo, no se está moviendo, ya está en lo digital. Entonces, quien diga que la economía, el futuro de la economía es lo digital, yo creo que está desfasado porque la verdad es que ya estamos inmersos en ella. Pues la OCDE trata de entender qué tipo de instrumentos fiscales puede utilizar para poder cobrarle impuestos a las plataformas transnacionales que todos conocemos, que van desde un Amazon, desde un Uber, desde, bueno, vaya, Netflix, todos utilizamos estas plataformas a nivel internacional. Y entonces México lo que hace con la reforma 2021 es que ya puede cobrarle impuestos a estas plataformas. Existe algunas modificaciones menores en materia de cobro también del IEPS, que es el impuesto especial que, bueno, todos pagamos al consumir gasolina.
Anteriormente existía la posibilidad de que hubiera herramientas tecnológicas como drones para fiscalizar la presencia, la existencia de empresas. Esto también se deroga con la 2021. Y bueno, la reforma 2022, la miscelánea fiscal, que acaba de ser aprobada el lunes pasado, y no deja de ser controversial. Ninguna propuesta fiscal del Estado mexicano va a dejar de ser polémica, todas son polémicas, pues incluye una serie de elementos como que a partir de los 18 años ya, pues siendo mayor de edad, ya se te va a generar un RFC, se supone que viene en un régimen que no tiene actividad económica. También estamos hablando, por ejemplo, de que ahora y este es un triunfo de todas las diputadas y de todas las organizaciones sociales de mujeres, porque creemos que es muy justo y era muy justa esta demanda. Bueno, pues ahora todos los objetos en materia de salud femenina y de higiene femenina ya van a estar exentos de IVA. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el impuesto rosa, que es un acto que los economistas entendemos como el hecho de que a las mujeres se les cobra un margen de precio mayor en relación a productos como estos de la salud. Bueno, pues ahora ya las mujeres no tendrán que pagar IVA por utilizar estos productos para su higiene femenina. Y obviamente vamos a ver que la reforma, la miscelánea fiscal 2021 también tiene un tema muy controversial relacionado con la disminución de posibilidades de recibir donativos a las organizaciones de la sociedad civil por parte de empresas privadas. Esta miscelánea todavía no está del todo autorizada, se aprobó el lunes pasado en lo general, sigue una conversación muy importante en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, que por obvias razones es la única autorizada para generar o cobrar impuestos, o darle más bien una instrumentación legal a cada uno de los impuestos. Y es una de las reformas que también va a generar mucha conversación en los próximos días. Hay que seguirla. Algunos diputados ya hicieron algunas observaciones en lo particular, específicamente sobre el tema de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con otra reforma, que es la reforma a la ley laboral. Anteriormente, estamos hablando de 2020 hacia atrás, el famoso esquema de outsourcing era permitido porque no estaba específicamente prohibido. Y había algunas lagunas que permitían, digamos, a ciertas empresas convertirse en eso, en subcontratadoras de mano de obra. El esquema anterior era, yo tengo una empresa, yo le ofrezco mis servicios a otra empresa, yo tengo un personal en mi registro patronal, yo le presto mis trabajadores a un privado, a otra empresa. No había ningún problema porque el contrato finalmente era entre particulares, pero el problema y la situación es que este esquema, que en un principio parecía absolutamente sin ningún problema, pues se convirtió en una mala práctica porque obligaba y generaba malas prácticas tanto en el uso de los contratos como en el ejercicio del derecho por parte de particulares. Esto significaba que se liquidaba una empresa y luego finalmente los trabajadores que estaban registrados en esa empresa sin saberlo se cambiaban a otro registro patronal, se hacían muchos movimientos que lastimaban terriblemente a los trabajadores. Hoy ese esquema está literalmente prohibido. La reforma laboral permite, digamos, que ahora todas las empresas tengan que dar cuentas en relación a sus movimientos de contratación y de trabajadores. Lo que sí permanece es el proceso de intermediación laboral, que significa que un particular puede pedirle a otro, con más experiencia, con más recursos, con más posibilidades, pues reclutar, seleccionar, hacer los exámenes psicométricos necesarios para que pueda finalmente contratarse a un trabajo. Ese esquema sí permanece porque al final de cuentas la persona que recluta no se convierte en el patrón de ese trabajador.
El problema es que con la subcontratación laboral, pues queda este esquema absolutamente prohibido y hay penas muy graves, ahorita las vamos a conocer, si este esquema se sigue utilizando. Lo que pasa es que el Estado mexicano entendió que finalmente hay ciertas condiciones en las cuales las empresas, pues digamos, necesitan encontrar trabajadores adicionales para ejecutar proyectos específicos. Si yo tengo una constructora, por ejemplo, y de alguna forma necesito contratar un mayor número de trabajadores para poder aumentar un edificio, un condominio, pues necesito alguna figura legal que me permita hacerlo. Y entonces desarrolló este concepto de subcontratación de servicios especializados, que es distinto. Aquí es muy importante entender que solamente se puede hacer uso del esquema siempre y cuando sean servicios que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica esencial de la persona que los está contratando. Esto es muy importante porque también obliga a muchos de los empresarios y empresarias mexicanos a poder revisar con contundencia, con mucha, digamos, lógica y racionalidad, cómo están constituidos sus estatutos, qué figura legal, qué objeto social tienen y cómo pueden o si pudieron haberlo modificado en el transcurso del tiempo. Y esto tiene que ver en gran medida con este proceso de registro para poder ser parte del registro de empresas que son prestadoras de servicios especializados, el famoso REPSE. Y aquí hay una serie de requisitos muy importantes que se deben de cumplir, como por ejemplo, estamos hablando de que se tienen que contar con los FDIs de sueldos de los empleados que se utilizaron para prestar este servicio adicional. Estamos hablando de que se deben de tener los comprobantes bancarios sobre las retenciones del ISR de los empleados. Esto en algún momento, no sé si recuerden, pero anteriormente en el esquema de subcontratación laboral existía algo llamado aplicativo. Era un % del IVA, 6 para ser claros, 6 puntos del IVA se retenían por parte del contratante y después se tenían que acreditar a través de esta relación entre la empresa contratante del servicio especializado y obviamente con la empresa que los estaba contratando. Bueno, pues ahora lo que se tiene que hacer es que debe de haber una retención del ISR por parte de los empleados. Debe de haber un comprobante de pago de la cuota obrero patronal al Instituto Mexicano del Seguro Social, obviamente el pago de cuotas al Infonavit, y además, y muy importante, se deben de presentar de manera cuatrimestral, a manera de informativas, los contratos de servicios u obra especializada y la relación de los trabajadores que se utilizaron, digamos, para este esquema. Todos estos elementos se capturan en el REPSE, que es público, que es un esquema del Estado mexicano, y bueno, con esto ya podemos garantizarle al Estado que estamos contratando a una empresa que no está dedicada y que de ninguna manera hace actividades relacionadas con el anterior esquema. Todo este elemento, sé que por ahí están saliendo algunas preguntas. En algún momento mis compañeros Edgar Montoya, Jorge Camarena y Hugo García van a contestar de manera puntual sus preguntas. Sé que van a salir muchas porque es un esquema nuevo, porque tenemos que hacer una distinción, lo van a hacer nuestros compañeros, sobre la diferencia entre hacer un contrato de prestación de servicios entre particulares y un servicio de prestación de servicios especializados en materia laboral, que sí requiere este registro ante el REPSE. Sé que es la primera pregunta, pero en un momento la vamos a conversar, porque todo esto tiene que ver con este concepto de nueva normalidad empresarial. No solamente es el COVID, no solamente es el cambio en la reforma fiscal, no solamente es lo que tiene que ver con la situación de la misma reforma laboral, no tiene nada más que ver con la evolución y la presencia de una economía digital y cómo el mundo en este momento está moviéndose en una dirección internacional muy compleja. Tiene mucho que ver
particularmente con un concepto más integral en donde tenemos que entender que si no revisamos correctamente como empresa nuestra situación jurídica, cómo nacimos, qué tipo de sociedad, cuáles son los requisitos, el objeto social, las asambleas extraordinarias y todo obviamente organizado de manera oficial mediante la fe pública de un notario. Y a esto le sumamos un rediseño administrativo de cómo está funcionando la empresa, cómo estamos llevando a cabo las operaciones que tenemos como negocio, cómo estamos contratando a los trabajadores, si tenemos en regla sus contratos, si tenemos en regla todo lo relacionado con su salud emocional, porque ya llegó también de manera obligatoria la NOM 035, que implica que la Secretaría del Trabajo puede en cualquier momento llegar a una visita y preguntarle a los trabajadores y preguntar si tenemos como empresarios todos los expedientes y tenemos toda una metodología para atender la salud emocional de nuestros empleados y colaboradores. Y tiene también esto que ver con tener manuales de procedimientos, tener todos los procesos de administración, de nómina, todo absolutamente de manera muy organizada y eficiente para evitar cualquier situación, desde lo fiscal hasta lo laboral, que nos pueda comprometer ante la autoridad. Las empresas mexicanas tienen que aprender que los procesos jurídicos son importantes de entender para generar una estructura que las proteja de cualquier realidad y cualquier elemento externo que las pueda afectar. Esto tiene que ver, pues, con una nueva normalidad empresarial que va desde entender cómo funciona legalmente la empresa, cuáles son las deficiencias u áreas de oportunidad que tiene, más lo fiscal, qué tan expuesto estoy o estuve a la generación de una deducción fiscal a través de una EDO, de una factura que no tiene vinculación fiscal, y tiene que ver también con entender el entorno digital. Estos tres elementos, insisto y soy muy reiterativo, son la nueva normalidad que ahora todos los empresarios mexicanos deben de comprender. Y en este sentido, pues, Novis, Juntos para Crecer, nos gusta mucho ese lema, porque nosotros tenemos un grupo de expertos que permite que los empresarios mexicanos puedan entender y adaptarse de manera más eficiente a los procesos que estamos viviendo, pues puedan encontrar algunas líneas de trabajo en los siguientes meses para poder adaptarse a esta realidad. Lo primero que estamos sugiriendo en Grupo Novis es identificar cuáles son los servicios esenciales, donde sí necesito tener de manera personal como empresa, de manera directa en mi registro patronal a empleados y a trabajadores y a colaboradores. Tengo que saber si estoy contratando o si he tenido servicios de subcontratación para ver cómo me muevo al esquema de prestación de servicios especializados y de registro en el REPSE. Y tengo que también estar de alguna manera registrado, si es que así lo amerita la situación, para hacer esa transición. Obviamente estamos hablando de una reubicación teórica del personal. Esto puede parecer muy engorroso, muy raro. Reubicación teórica tiene que ver específicamente en qué registro patronal y bajo qué régimen están mis trabajadores. Tengo que tener un registro y tengo ahora sí, obviamente, que tener toda la documentación relacionada con cada uno de los trabajadores, desde su contrato, desde un plan de prestaciones, desde situaciones particulares que se presten con cada uno de ellos, sobre todo si son trabajos de alto riesgo. En particular, insisto, tenemos como empresarios que dar cumplimiento a la NOM 035. En Novis sabemos cómo hacerlo, si lo necesitan, los podemos apoyar. Y sobre todo, cómo podemos hacer un esquema óptimo de operación de la empresa. Recuerden que cada sector económico tiene diferentes consecuencias, consideraciones y sobre todo diferentes contextos. No es lo mismo y no es el mismo riesgo de trabajo una empresa que se dedica al sector servicios que una empresa que se dedica a toda la industria alimentaria, a la producción de alimentos de manera masiva. No es lo mismo la industria automotriz, que requiere el uso intensivo de tecnología,
y no es lo mismo tampoco una empresa que se dedica al sector agrícola, que tiene otro tipo de consideraciones legales, porque los trabajadores del campo son eventuales, por ejemplo. Entonces, todo esto se suma aún a la necesidad de entender contextos y a la obligación de que entre todos como empresarios y empresarias logremos comprender de qué manera es óptimo operar en esta nueva normalidad. ¿Qué pasa si no cumplo con la ley? Bueno, pues estamos hablando de que la ley castiga con hasta 4.5 millones de pesos. Es una cantidad que pega muy duro en los flujos. Recuerden que estamos por entrar a diciembre y que el aguinaldo es una obligación patronal y que, bueno, cualquier empresa, sobre todo con el proceso de recuperación, caída, vuelta a la recuperación, regreso a la caída, otra caída, porque la economía ha estado en una intermitencia muy difícil de predecir, pues estamos viendo problemas de flujos, sobre todo en el caso particular de la industria. La inflación que estamos viviendo en México, que ya está por encima de la meta de Banco de México, tiene que ver con dos cosas. Primero, en diciembre hubo una sequía, diciembre del año pasado, que golpeó a todo el sector de producción primaria, sobre todo en el norte de México, y después tenemos que entender que la cadena logística de producción y de transporte está muy, muy lastimada por el COVID-19. Imagínense que fue como si agarráramos un Ferrari a 180, 220 kilómetros por hora y de repente, que fue lo que sucedió con la cuarentena, le ponemos un freno. Evidentemente el coche va a salir con un daño en su motor, en sus frenos, en su transmisión. Pues así exactamente está lastimada la cadena logística. Y luego viene aparte el problema del gas, que el gas, hemos vivido los efectos del cambio climático en los últimos meses. La nevada que sucedió en Texas a inicios, mediados de este año, golpeó la producción de gas y México, pues evidentemente está batallando con el proceso logístico de entrega de este combustible. Y bueno, esto lastima no solamente a una industria que sería la última en la cadena, como la industria restaurantera, sino también a la industria de producción, de manufactura, y eso genera un enorme problema para la economía mexicana. Pues este contexto también se suma a lo que estamos viendo con las consecuencias por incumplimiento. Ya estamos hablando de que quien sigue usando el anterior esquema puede parecer culpable de una comisión del delito de defraudación fiscal y esto implica un aumento en la pena. Estamos hablando de que todas las facturas que se deducen por la prestación del servicio anteriormente conocido como outsourcing ya no van a ser deducibles para ISR, entonces quiere decir que posiblemente entren como EDOS, como empresas que deducen operaciones simuladas. Obviamente, pues no se considera acreditable el IVA por la prestación de este servicio, entonces si no se considera acreditable, pues lo tengo que pagar de mi bolsillo y evidentemente ya no es posible aperturar un registro patronal por cada clase de riesgo de trabajo. Ahora sí, las reglas en el Seguro Social se han puesto más duras. Estas son las consecuencias por incumplimiento, pero ahora vamos a ver qué significa para ti, amiga, amigo empresario. Bueno, para empezar, como dicen los abogados y mi amigo Jorge Camarena, que es uno de los mejores abogados fiscalistas de México, no me va a dejar mentir, pues el desconocimiento de la pena no exime de su cumplimiento. Ya no puedo decir es que no sabía y entonces va a venir un problema en el que va a haber un riesgo patrimonial porque me voy a meter a un proceso si es que llega a la Secretaría del Trabajo y me pide la documentación y me pide todo esto que ustedes ya saben y puede haber hasta un aumento en el 30% en tu costo social porque bueno, te tienes que mover de un esquema a otro. Aparte, si hay un aumento en los costos, pues hay una disminución tremenda en la utilidad. Y obviamente lo que no queremos, más allá de que tenemos que enfrentar las nuevas realidades, las nuevas reglas, pues es que puede haber un grave riesgo en las operaciones de las empresas, que puede, con la situación fiscal actual, pues puede derivar en hasta un cancelamiento de sellos, la posible prohibición de generar facturas y bueno,
Una empresa que no tiene vida fiscal, pues es una empresa que no existe. Todo esto parece muy complejo, pero no se preocupen. En nuestra empresa, en Grupo Novis, pues sabemos lo que esto implica y tenemos una gran cantidad de expertos que los pueden ayudar y orientar para caminar y avanzar hacia este nuevo esquema. En la empresa estamos con el compromiso de ayudarlos. Somos expertos en consultoría laboral, en consultoría fiscal, legal. Estamos hechos, tenemos la gran experiencia de tener a varios expertos en diferentes áreas relacionadas con estos temas para poder ayudarlos y ayudarte a ti para que enfrentes con mayor contundencia, con mayor eficacia, con mayor inteligencia los escenarios planteados por la reforma laboral 2021 y evidentemente por lo anterior, por los escenarios que estamos viviendo en materia estructural con el COVID-19, cómo viene la recuperación, los escenarios económicos en México y además todo lo que está relacionado con las reformas ya 2020, 2021 y ya la miscelánea fiscal 2022, que bueno, es cuestión de que el debate en el Congreso de la Unión determine qué tan adversa o qué tan áspera va a ser para los empresarios mexicanos. Si prestas servicios, es muy importante que te asesores con nosotros para poder generarte tu folio REPSE y que cumplas de manera específica y puntual con la nueva legislación laboral. Esto es lo que nosotros hacemos, ayudamos a las empresas a que mejoren, ayudamos a las empresas a que sigan sobreviviendo, a que se adapten a las nuevas realidades. Y les pongo un ejemplo muy claro. Allá cuando cayeron las Torres Gemelas, más o menos por 2011, estaba esta empresa que todos conocemos, que es de navajas. Swiss Army es una de las empresas que más navajas vende o vendía alrededor del mundo. Y con las regulaciones de seguridad, pues ninguna persona podía subir su navaja a las cabinas de aviones. Lo que hizo la empresa fue que se tuvo que mover rápidamente a otro esquema. Se adaptó, entendió que no podía seguir vendiendo lo mismo y por lo tanto operando igual. Lo que decidió fue moverse y en el transcurso de 3 a 5 años, las navajas dejaron de ser el principal motor y el principal producto de sus ventas. Se convirtió y se pasó a algo que parecía no tener ninguna relación con la venta y producción de navajas, que era mochilas, equipaje, perfumes, inclusive hasta ropa para personas, ejecutivos de empresas, bolsas. Y todo este movimiento le permitió a la empresa sobrevivir en el paso del tiempo y enfrentar una situación que parecía absolutamente imposible antes de que sucediera, como nos parecía imposible que sucediera que un murciélago contagiara a un ser humano de un virus y que ese virus en todo un año paralizara a toda la humanidad y que hubiera ciudades que son magníficas y que dependen del turismo, como Roma, que estaba totalmente vacía por allá por marzo, abril, mayo, junio del 2020. Tú como empresario, tú como empresaria, puedes moverte hacia las nuevas realidades, adaptarte, cuentas con nosotros para lograrlo y así como lo hizo esta empresa de navajas, puedes moverte hacia esta nueva normalidad. Novis está aquí y está para ti con nuestro grupo de expertos. Estamos muy seguros de que podemos apoyarte. Bien, pues aquí están los datos, ahí está nuestra página web, ahí nos pueden encontrar. Mi nombre es Oscar Rivas, formo parte del grupo de expertos de Novis en materia económica y en materia financiera. Tengo la oportunidad de participar desde hace más de 3 años en este negocio y la empresa ha sido una extraordinaria institución para poder entender cómo ayudar a otros empresarios a crecer y a seguir creciendo. Sin más, por el momento, voy a dejar los micrófonos abiertos para que nuestros expertos, el contador público Edgar Montoya, nuestro abogado fiscalista Jorge Camarena y nuestro especialista Hugo García, contesten las preguntas específicas de cada uno de ustedes.
A ver, aquí estamos viendo varias preguntas. Lo voy a ver desde el principio. A ver. A ver, alguien que quiera hacer una pregunta, porque veo muchas aquí en el chat. Estimado Jorge, ¿me estás escuchando? ¿Puedes abrir tu cámara y tu micrófono? Creo que por aquí contestaste algunas preguntas. Sería muy interesante si nos puedes... Sí, hemos estado contestando, anticipándonos un poquito, mientras dabas la charla, a estar contestando las que mandaban ahí al chat. Nos ha resultado muy dinámico en otras pláticas y creemos que pues también la gente en ocasiones se inhibe el hacerlas verbalmente, entonces a través del chat quieren hacerlas, pero con toda la confianza del mundo, creo que a nosotros nos deja también mucha enseñanza las propias preguntas que están haciendo, refleja la problemática que existe incluso en el sentir social ahorita de las empresas, que es algo que las va a impactar de manera importante, ¿no? Entonces, ya sea en la forma de que se tengan que registrar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o ya sea que contraten servicios de este tipo, porque ahora el empresario debe cuidar hasta la manera en que se relaciona con sus proveedores. Ya no puede ser cualquier proveedor, ya no puede ser cualquier servicio, es decir, se está haciendo muy técnica y un poco compleja todo el entramado jurídico en el cual se está viendo inmerso el empresario, ¿no? Entonces, este tipo de foros son muy importantes para que ellos estén informados y sepan todas las previsiones que tienen que tomar, ya sea para prestar servicios o para recibir servicios especializados, y cuándo, porque es una gran duda que se está presentando actualmente, que hemos estado viendo mucho, la confusión que existe en relación a cuándo se debe exigir a tu proveedor el REPSE o cuándo te tienes que registrar tú. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque hay problemas ahí de conceptualización, hay algunas situaciones de que se piensa que en cualquier servicio que se va a contratar se tiene que pedir el REPSE, o que no se puede contratar un servicio porque si supongamos estoy en el ramo de la construcción y requiero contratar a alguien que venga a ponerme piso, a ponerme ventanas, como constructor no lo puedo hacer porque forma parte de mi objeto. Entonces, sí se puede hacer, es algo que hay que tener claro, porque pues son considerados servicios especializados, o cuando no se requiere realmente ese servicio, porque yo prácticamente voy a contratar a alguien que desde su plataforma laboral, desde su centro de trabajo, me va a maquilar lo que yo requiero hacer. Entonces, creo que esos son puntos finos muy importantes que es relevante que todas las personas que nos están escuchando en este momento tengan muy en cuenta, y que pensamos que, digamos, es donde deben de tener más claridad, porque a partir de ello pensamos que o te puedes evitar un problema, ¿sí? Porque se viene en cascada, digamos, si una operación, digamos, era realmente un servicio especializado y no requeriste tú el registro, el contrato no estaba diseñado de manera adecuada, no te entregaron los comprobantes de pago de retenciones, de seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso va a ser una operación que va a tener un impacto no únicamente en lo laboral, sino también en materia fiscal. ¿Por qué? Porque no va a ser deducible para impuestos sobre la renta, no va a ser acreditable para impuesto al valor agregado, incluso en materia de seguridad social, en materia de Infonavit. Es un entramado
realmente está diseñado, me parece a mí, para buscar combatir alguna problemática que se tiene ahí, pero que se exageró un poco, ¿no? Entonces, aquí en esta parte yo creo ser importante que las personas que nos están escuchando expresaran sus dudas, por simple que parezca. Me parece que es relevante que se expongan. Muchas gracias, mi estimado Jorge. Insisto, el comercial que les digo de que es uno de los mejores abogados fiscalistas del país no es de a gratis, en realidad lo es. Y Pasa por el cheque, por favor. mande. Muchas gracias. Y bueno, una consulta. Adelante, por ahí escuché a alguien. Adelante. Sí, Paola Olvera, una pregunta. Nosotros tenemos duda en la contratación de obras. Nosotros tenemos muchos proyectos y somos una escuela. Entonces, se supone que su personal, aunque trabaja en las instalaciones, no está a subordinación de nosotros. ¿Ellos deben tener el REPSE o no? Hugo, ¿nos puedes ayudar contestándole a Paola? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Paola, tardes. disculpa, entendí que ustedes son una escuela. Sí, así Ok. es. Ok, bueno. ¿Y ustedes subcontratan la construcción de otras obras de otra escuela o algo así? Ajá, de ampliaciones o dentro de las mismas instalaciones que a lo mejor en el patio es muy grande y dices, bueno, voy a hacer un gimnasio, por ejemplo. Ok. O compramos Muy otro bien. predio y se va a hacer el anexo o la remodelación para otro nivel. Ok. Bueno, ahí el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, que es donde marca que queda prohibida la subcontratación, que es poner trabajadores propios a disposición de otra persona, se han abierto varios criterios, unos por parte de CEMIC Central, que es una de las dependencias o la dependencia, vaya, que rige lo que es la construcción, y también se han abierto criterios por parte de la Secretaría del Trabajo, donde Alejandro Salafranca menciona o dice que el poner a disposición trabajadores en beneficio de otra persona no significa que el trabajador esté subordinado o que esté recibiendo órdenes del contratante, sino que dijo o habló de un criterio de territorialidad que menciona que no es que lo subordine, sino que presten un servicio, que los trabajadores presten un servicio en el domicilio del contratante. Es decir, en este caso va un constructor, un ingeniero, un arquitecto a la escuela, que es el domicilio, o puede ser el domicilio de ustedes que son contratantes, y eso para ellos, ese criterio de prioridad sería poner a disposición los trabajadores, el prestar el servicio en el centro de trabajo, en el domicilio del contratante. Sin embargo, el criterio de territorialidad, también la misma Secretaría de Trabajo dice que es siempre y cuando el trabajador sea de manera permanente, indefinida o periódica. Los trabajadores, en el caso de la industria de la construcción, los trabajadores no son permanentes, no son indefinidos, ni tampoco de manera periódica. Son trabajadores que están por obra o tiempo determinado, que es diferente a las tres opciones que mencionamos. Es decir, el trabajador de la industria de la construcción va por un tiempo definido, de inicio de la obra a fin, termina la obra, se retira y ya no vuelve. Por tal motivo, pues no aplicaría ahí tampoco el criterio de territorialidad. También cuando se contrata o se subcontrata una obra o parte de una obra, el contrato que se hace es un contrato de una obra, un producto terminado, un contrato mercantil de precio alzado o precios unitarios, donde lo que se está prestando ahí es un producto terminado, vaya, mano de obra y materiales,
no un suministro de personal. Entonces no aplicaría lo que es el registro ante la Secretaría del Trabajo. Aunado a eso, también del criterio de territorialidad, la industria de la construcción, al momento de hacer una obra en su escuela, aun cuando ese sea tu techo de trabajo, el patrón de la industria de la construcción también tiene un centro de trabajo bajo el techo de trabajo de la escuela. ¿Por qué? Aún así, el Seguro Social obliga al patrón de la industria de la construcción a hacer un registro de obra SIROC, el Sistema Integral de Registro de Obra de Construcción, donde el constructor le avisa al Seguro Social cuál es su centro de trabajo de esa obra. Tan es así que el Seguro Social lo obliga también a aperturar un registro patronal en la circunscripción correspondiente al domicilio de la obra. Por tal motivo, ya tiene un centro de trabajo el constructor propio donde está prestando un servicio. Por tal motivo, no aplica tampoco ahí en ese sentido el criterio de territorialidad y no sería un suministro personal. Por tal motivo, no está obligado a presentar el registro ante la Secretaría del Trabajo. Agradezco mucho los fundamentos y la aclaración de la duda, porque la verdad es que en este momento algunos proveedores dicen es que yo no soy REPSE y hay mucha controversia en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Quiero adicionar una parte nada más que también que sí se da en la industria de la construcción. Cuando son, porque sí existe el suministro de personal, en el caso de la industria de la construcción muchas veces le llaman destajistas, le llaman contratistas o maestreros en algunas partes del país, que son las personas a las que le hablas un día para que al siguiente día te lleven 30 personas para avanzar y terminar más rápido la obra o acelerar el proceso de la obra. Esos subcontratistas, ahí sí está prohibida la subcontratación, porque eso sí es un suministro de personal, ¿no? La naturaleza de la obra es contratar mano de obra y materiales y te entreguen una obra o parte de una obra terminada. Pero cuando son subcontratistas que solamente llevan personal, si el contratante se dedica a la construcción, no puede subcontratar, ¿no? Ahí sí está prohibido. Aún cuando tenga REPSE, porque esa mano de obra sería de la actividad preponderante del contratante. Muchas gracias. Sí, es muy importante eso. Muchas gracias, Hugo. Espero que cualquier duda o comentario en relación a esto, Paola, pues haya quedado lo mejor contestado posible y hayamos podido darte una orientación a tu duda. Sí, muchísimas gracias. Por aquí está Gil. Sí, Gil, adelante. muchas gracias, licenciado. Adelante. ¿Sí me escucha, perdón? Sí, muy bien, adelante. Muchas gracias. Pues un poquito con lo que comentaba el licenciado Hugo, aquí lo que creo que nos preocupa a todos es que las empresas en general están aplicando el criterio por si las moscas, para ser claro, porque empresas grandes, incluso de nivel nacional, no es para nadie un secreto que están mandando sus boletines y diciendo, pues mira, pues porque tú tienes gente aquí, pues dame tu REPSE, ¿no? Y justamente con lo que acaba de comentar el señor Hugo, el concepto de territorialidad que sin duda fue muy puntual, la pregunta es, ¿qué puede hacer al final el contribuyente, ¿no? Porque por un lado tienes la presión comercial de, si no quieres el REPSE, entonces hay otro proveedor, y por otro lado, en realidad, no hay una disposición, y yo justamente preguntaba en el chat que si nos ayudaban a definir qué carambas es la disposición, porque la Secretaría de Trabajo lo interpreta, si alguien viene de tu gente a mi área, entonces ya por eso necesitas REPSE, y eso creo que está yendo mucho más allá de la ley, porque el tema es que hay una ambigüedad en la definición del concepto. Entonces, no sé, ya desde el punto de vista
pues no sé si jurídico o práctico, yo ya no sé ni cómo hacerle o decirlo, pero ese es el problema, creo yo, salvo lo que nos comentan los expertos, que se está provocando todo esto, ¿no? Pero el tema es que la Secretaría de Trabajo agarra parejo y las empresas grandes dicen, pues, por si las moscas, tráeme tus reps. Y en eso estamos atorados desde hace meses. No sé Así es. si puedan compartir algo. Gracias Yo nuevamente. Sí. ahí podría dar un punto de vista, Oscar. Sí, adelante, Jorge. Eh, siempre que hay una reforma y más una del calado como la que estamos viendo, se generan aspectos de incertidumbre para las personas que son destinatarias de la misma. Entonces, las autoridades normalmente tienen un criterio, el particular tiene otro criterio. Si es una autoridad distinta, porque aquí estamos hablando de que participa el Seguro Social, la Secretaría de Trabajo, el Infonavit y el SAT. Nos vamos a tener que enfrentar a la revisión de cada una de esas autoridades, ¿sí? Y a darle gusto a todas. ¿Por qué? Porque si resulta que una consideró que no requerías el registro, pero otra en una revisión considera que sí lo debiste haber tenido, entonces resulta que pasaste una verificación o una inspección de la Secretaría del Trabajo, pero después viene el Seguro Social o viene digamos, el SAT y te va a querer rechazar o te va a exigir otro tipo de cosas. Entonces, realmente es importante que ustedes sepan que tienen medios de defensa a su alcance. Aquí pueden venir una serie de inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo para ver que se esté cumpliendo cierta normatividad. Entonces, ustedes como, digamos, como personas o como prestadores de servicios especializados, pueden verse sujetos a la imposición de una multa, que son multas muy altas, o pueden verse sujetos a la cancelación de su registro. Entonces, ustedes siempre y en todo momento, nuestra recomendación es acercarse a un asesor para que les indique en qué momento se tiene que promover ese medio de defensa. Pero es importante que sepan que siempre tienen a su alcance un medio de defensa. Es un derecho constitucional que se tiene y que es bueno agotarlo. ¿Por qué? Porque a partir de los criterios que se vayan definiendo, que les puedo decir que son mucho más amplios que los criterios que aplica la autoridad, delimitando cuáles son los alcances de uno u otro concepto que se establecen en la ley. La ley por su naturaleza es general, abstracta, ¿sí? No, digamos, no alcanza a visualizar el legislador y menos si no se tiene un conocimiento amplio del tema, no alcanza a conceptualizar o a recoger toda la realidad que está tratando de objetivar en la ley. Entonces, es muy importante que pues el ciudadano en todo momento no se quede con los brazos cruzados y acuda con sus asesores para defender estas posturas, más cuando vemos que son arbitrarias, que son excesivas, porque va a ser el pan de cada día en este caso, como actualmente sucede, ¿no? Correcto, muchas gracias. Aquí la problemática, licenciado, es que el tema comercial gana, porque si a mí me dicen, pues si quieres seguir trabajando conmigo, vas tu Repse, pues ahí comercialmente gana. Entonces, Es correcto. de ahí se está agarrando la autoridad por el tema del interés comercial, porque es muy legítimo, pues dices, pues si me lo pide mi cliente, pues lo tendré que hacer, aunque no esté de acuerdo, porque comercialmente me quita. Yo creo que tiene que ver mucho también eso, ¿no? Gracias. Sí. Es correcto, Gil. Es muy correcto lo que comentas. Al final de cuentas, todas estas reformas, como Jorge lo dijo, pues son reformas construidas para modificar sin entender las consecuencias. Si mueves las reglas del juego, pues al final de cuentas te quedas, sabías jugar damas chinas y ahora de repente tienes que jugar ajedrez y resulta que pues necesito aprender a jugar
y necesito acercarme con un maestro de ajedrez, ¿no? Correcto. No sé si lo necesito. Entonces, finalmente, estamos ante un escenario como empresarios muy complejo y muy complicado. Pues a lo mejor dices, no importa si lo tengo, pero prefiero tenerlo a no tenerlo. Me refiero al REPS. Correcto, sí. Gracias. Pero sí, el problema va muy en función de eso, que este es un esquema en el cual la autoridad ya, que no existía antes, ya digamos coordina el esfuerzo de 4 dependencias, como lo dice Jorge, que van a estar metiéndose al registro y a partir de ahí van a hacer revisiones que para ellos mismos pueden ser Y el motivador, y el motivador al final del camino se llama recaudación. Es correcto. Esa es la verdad, porque Es correcto. el discurso que si tu Afore, el discurso que eso, créame que de alguna manera hemos visto el tema y lamentablemente el decir que todo cotiza al Seguro Social por aras de un Afore o por aras de algún tema, en realidad no, materialmente no va a suceder así. Y detrás de esto hay un tema que se llama recaudación. Totalmente claro. Edgar, que Sí, quería complementar algo, ¿no? Sobre la participación aquí de nuestro amigo. Hay un tema muy relevante cuando él comenta la parte comercial y tiene muchísima razón. El tema es que pedir REPSE cuando no debo, digo, tomando en cuenta la confusión, implica un concepto muy importante que se llama responsabilidad solidaria. Correcto. Entonces, si de repente yo le pido REPSE a un proveedor y que mañana o pasado tiene una contingencia de no pago de cuotas, de no pago de Infonavit, de no pago en temas fiscales, incluso de responsabilidades laborales, pues soy responsable solidario. Entonces, y entiendo y me gustó mucho tu comentario porque cuando terminas diciendo que la parte comercial manda, tienes toda la razón del mundo. A fin de cuentas dices, las empresas grandes, si quieres trabajo, dame tu REPSE. Y si eso se va aterrizando en las pymes o en las empresas más chicas, sobre todo por un tema de tipo fiscal, así lo veo yo, porque de repente el tema laboral pues es un tema de revisión en tiempo presente. El problema es el criterio que tenga la autoridad fiscal cuando defina un concepto de facturación o un tipo de proveedor y ellos consideren que era sujeto a REPSE y de acuerdo al artículo 27 en la reforma de registros de deducciones establece, aparte de la copia del registro REPSE, una serie de requerimientos de información. Y eso es lo que viene a complicar todo eso con la interpretación de si es REPS o no. Entonces, creo que ahí el análisis de cada una de las partes debe quedar bien definido si es sujeto o no a poder pedirle REPSE a un proveedor. Habría que atender mucho el tema de las dudas, de las consultas, de todo lo que emite la misma secretaría para tratar de agarrar algún supuesto y decir, por esto no pedir REPSE. Más allá de que de repente, pues en ley está dicho todo, lo dijo bien Jorge Camarena, de repente es un tema abstracto, es un tema medio confuso y de repente cada quien interpreta una cosa, ¿no? Entonces habría que tener mucho cuidado porque no solo es pedir el REPSE, y de repente yo tengo un cliente aquí en mi oficina y lo quiero exponer aquí porque de repente me pongo a pensar, los que tienen guardia de seguridad, por ejemplo, que es un REPSE, vamos a decir, natural, automático, ¿qué pasa cuando no los aseguran con el sueldo real, que también es muy común? Si la secretaría revisa a esa empresa que tiene guardia de seguridad y entrevista al guardia y hay un tema de diferencia de sueldo entre lo que gana y lo inscrito. Entonces, nomás por comentar ese ejemplo, se va a dar mucho esa situación. Entonces, la responsabilidad solidaria creo que es crucial para la toma de decisión o la definición de si aplica o no aplica REPSE. Entonces, ese es mi comentario de tener el cuidado debido de la interpretación lo más correcto posible. Eso era nada más. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Como siempre, muy puntual en relación a este tema. Hugo, adelante para que nos des tus conversaciones finales. Nada más hay un comentario respecto a cuando nos piden el REPSE. Yo le llamo que lo piden por capricho, ¿no? Por si acaso. Es importante contar con los fundamentos, con los elementos necesarios para decirle o negociar con el contratante del por qué no se aplica o por qué no aplicamos al registro del REPSE. Precisamente hoy en la mañana tuve
una videollamada con un cliente y una dependencia, un API de un puerto a la cual se le prestó un servicio por parte del cliente. El API le dice al cliente que para efectos de pagarle los fondos de garantía y la última estimación necesitaba que le entregara el REPS, cuando el servicio que se presta es un análisis barimétrico, se llama, es un estudio que se hace en corrientes marítimas, donde no se ponen pues, trabajadores a disposición y mucho menos se presta el servicio en el domicilio del contratante, que en este caso es una dependencia pública. Nos enlazamos y les dimos esos argumentos y aunado a eso que para efectos de la subcontratación de personal para las entidades públicas entre en vigor hasta el 1 de enero de 2022. ¿Qué sucedió? Que la postura del API para regresar o pagar los fondos de garantía y la última estimación, pues se solucionó solamente haciendo un escrito con los fundamentos necesarios donde se explicara el por qué no aplicaba el registro del REPS, ¿no? Entonces, es importante también a la hora de que nos piden el REPS dar esos argumentos para no tener que registrarse si no es necesario, ¿no? Porque aparte, como dice, de la obligación solidaria, también se hace obligación presentar las informativas ICSOIS y SUF, aun cuando no se presten servicios u obras especializadas, simplemente por estar dado de alta como prestador de servicios especializados, se obliga a presentar estas informativas. Y el asunto con estas informativas es que si se presenta una informativa de manera extemporánea, ya no es no presentarla, sino hacerlo de manera extemporánea, también conlleva multa, que es una multa excesiva, ¿no? Que va desde los 44,800 pesos por cada informativa que no se presente, se presenta de manera extemporánea. Por eso sí es importante, si no aplica el REPSE, tratar de no realizarlo. Muy bien, pues yo agradezco mucho a todas y a todos que hayan estado en este webinar que tiene como objetivo orientar a todos los empresarios y empresarias mexicanas para enfrentar estas nuevas realidades. Nos parece una gran oportunidad para generar este diálogo, para apoyarlos, contestando sus preguntas, sus dudas, atendiendo sus comentarios. El sector productivo tiene que estar organizado y además nuestra empresa, Novis, tiene todo el objetivo de apoyarlos en el desarrollo de su actividad. Como ya lo decía muy bien Jorge, pues apoyándolos con los mecanismos de defensa, con los instrumentales jurídicos que les permiten enfrentar estas nuevas decisiones que en muchas de las ocasiones pues no toman en cuenta la voz de la clase empresarial. Estamos muy felices, muy contentos, nos congratula mucho su presencia. Síganos en redes sociales, así, búscanos en Facebook como Novis, igual en Instagram e igual en Twitter. Estamos por generar mayor número de productos que puedan permitirles a ustedes, sobre todo informativos, tomar decisiones en relación en este contexto en el que estamos. Y bueno, vamos a hacerles llegar el enlace con la conversación que tuvimos. Está en nuestras redes sociales también. Ahí nos pueden buscar para poder tener una mayor interacción. Agenden una llamada con alguno de nuestros expertos. Estamos en toda la disposición de apoyarlos. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y que pasen buena tarde.